Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la doctora Isabel Badía y al cuerpo académico por esta invitación para platicar con ustedes sobre la educación histórica como acto de esperanza, analizar el pasado para transformar el futuro. Mi nombre es Siddhartha Camargo eh, y bueno, tengo el gusto de iniciar esta conversación con ustedes en esta tarde de verano, un verano en muchos sentidos histórico y un verano que vamos a recordar y que vamos a analizar durante mucho tiempo, estoy seguro de ello, por todo lo que está pasando pues en el mundo. Eh, quiero iniciar con una reflexión, un dicho tradicional chino, los chinos tienen muchos dichos, y es un dicho muy interesante o muy gracioso, porque dice, espero que vivas tiempos interesantes. Eh, Parece a primera vista un buen deseo, pero en realidad, si lo pensamos, es una especie de maldición, ¿no? Porque los tiempos interesantes no necesariamente son tiempos tranquilos o tiempos eh, agradables de vivir. Estamos viviendo sin duda tiempos interesantes, con mucha incertidumbre. Y en ese sentido, las herramientas del pensar histórico, las herramientas de las y los historiadores, sin duda son herramientas muy valiosas para poder analizar y comprender eh, el pasado, el presente y poder proyectar el futuro. Quiero iniciar con una reflexión y con una pregunta para ustedes. Eh, no es una pregunta fácil y tampoco es una pregunta de sí o no, ¿no? No requiere, no puede tener respuestas unívocas en este momento. La historia del futuro estará escrita por algoritmos mientras desaparecen los archivos que contienen la voz humana. Eh, el, Hace poco estaba leyendo un artículo en en el periódico, en el New York Times, en relación con el uso de herramientas eh, de inteligencia artificial para la escritura de la historia. Eh, es muy interesante pensar que más allá del eh, fraude académico, más allá de la escritura de las tareas que pueden hacer nuestros estudiantes, eh, utilizando ChatGPT, por ejemplo, o alguna otra inteligencia artificial,
hay historiadoras e historiadores profesionales que están utilizando herramientas potentes de inteligencia artificial para hacer análisis de fuentes históricas, de grandes cantidades de información, para procesar estas fuentes tanto de archivo, fuentes primarias, como fuentes secundarias. Le proveen de estas grandes cantidades de información a la herramienta, a la inteligencia artificial, y le piden con prompts, con instrucciones muy específicas, que haga cierto tipo de análisis, que identifique cierto tipo de patrones o disrupciones, etcétera. Y después utilizan esa información, pero no solamente la utilizan para hacer su propio análisis y escribir, sino que también le puedes pedir a la inteligencia artificial que te proponga títulos, que te proponga incluso un texto inicial, ¿no? O redondear tu propio texto. Es decir, a lo que apuntan herramientas de inteligencia artificial muy potentes como Notebook LM, que es una herramienta que está desarrollando Google de inteligencia artificial específica para escritura, y análisis ingente de grandes cantidades de información, es a que la historiografía se llevará a cabo por medio de estas, es decir, la escritura de la historia, tanto en términos académicos como en términos de divulgación, se llevará a cabo con el uso de estas herramientas. Y eso deja de lado un poco como al guardián de la memoria de la tribu, que es el o la historiadora, ¿no? Eso está pasando. No nos están preguntando si queremos, si nos gustaría, oiga, ¿qué les parecería? No, o sea, está pasando, está ocurriendo en el mundo contemporáneo, y son las empresas más grandes, son las empresas más poderosas actualmente del mundo, entonces lo van a hacer, ¿no? Y lo van a imponer. Hay muchos debates. Yo quiero que piensen otra vez. ¿La historia del futuro estará escrita por algoritmos? ¿Estará escrita por herramientas digitales? Y si esto sucede, entonces, ¿qué va a pasar con las voces humanas? ¿No? Con esta enorme diversidad de voces humanas del pasado. Eh, Sin embargo, hay que decir que las inteligencias artificiales hasta el momento carecen de una conciencia subjetiva, ¿no? De un detector. Eso tiene varias implicaciones, ¿no? Una, no tienen conciencia de sí ni para sí, eso es algo importante. Pero también es importante decir que no tienen, como los humanos tenemos, un detector de babosadas, ¿no? Por hacer esta traducción del término que estoy copiando ahí textual del periódico, del artículo del New York Times, que les pongo al final en las referencias para que lo lean si quieren, ¿no? Porque es muy interesante, es importante leerlo. Es un debate, no están dando nada por hecho, es un debate. Eh, no, las herramientas de inteligencia artificial carecen entonces de detector de babosadas, pero también carecen de ironía, y carecen un poco como incluso de sentido del humor. Y y eso quiere decir que tampoco no han desarrollado pensamiento crítico. Eso las induce a incluir errores, incoherencias o interpretaciones sin sentido propio, ¿no? Pero también hay estudios que demuestran, y de eso vamos a hablar un poquito, y eso estuvo pasando hace un par de meses y fue una alarma en todo el mundo, que las inteligencias artificiales pueden alucinar, o sea, pueden crear realidades, sus propias realidades que no tienen que ver con este, la realidad real, digamos, ¿no? Entonces eso es un problema y además también, eso creo que a cualquiera que haya utilizado las herramientas de inteligencia artificial para cualquier cosa, se inventan sus referencias. Eso es divertidísimo. Si ustedes le ponen ahí buscar alguna cosa sobre historiografía, algún debate historiográfico, o de historia de un proceso histórico, se inventan referencias, ¿no? Entonces,
Eso es algo que los estudiantes también tienen que saber, una manera en la que los cachamos del que están usando ChatGPT para hacer la tarea, los ensayos que les pedimos escribir, es que el ChatGPT se inventó sus referencias. Bueno, pero digo, lo digo con sentido del humor porque yo creo que hay un poco que reírse también, pero sí me parece que es importante este debate, ¿no? Y esta pregunta que les estoy planteando. Entonces, bueno, nada más como para contextualizar este debate, no lo voy a leer porque está ahí por escrito para ustedes y están algunos links, algunas referencias para ustedes. Eh, pero me parece importante que entendamos que por lo menos hasta el momento, pero además parece que eso va a seguir siendo así, las inteligencias artificiales no tienen una capacidad de comprensión sí tienen una gran capacidad de procesar datos, ¿no? En este caso, el autor le llama símbolos, el lenguaje escrito son símbolos, pero no tiene capacidad de análisis, ¿no? No tiene capacidad de comprensión. Es decir, hay una inteligencia funcional en términos del procesamiento de datos, de información, pero no existe la conciencia real, ¿no? Ese es un enfoque, esa es una postura. Eh, Hay otros que sugieren que eh, en algún momento, y hay posturas más extremas, ¿no? Que yo creo que son hasta cierto punto amarillistas y alarmistas actualmente, que dicen que las inteligencias artificiales sí van a desarrollar una autoconciencia y no solamente conciencia de sí, no solamente conciencia de sí, sino para sí. Y eso va a implicar una transformación revolucionaria, porque en esa medida las inteligencias artificiales tendrían la capacidad de darse cuenta de que están siendo oprimidas y por tanto también tendrían el poder y el acceso a poder duro, ¿no? O sea, poder militar y económico para emprender una lucha de liberación. O sea, eso ya es como ciencia ficción, ¿no? Eh, Vean que me estoy un poco riendo. Yo creo que eso está muy lejos de pasar. No me parece que eso es lo que vaya a pasar. Yo coincido más con la primer postura. Este, sí, estaría más como en esta idea del agnosticismo, porque en realidad ni siquiera sabemos bien a bien, o sea, no somos capaces la postura es, preguntamos, ¿somos capaces de replicar nuestra propia conciencia si ni siquiera entendemos bien a bien cómo funciona la conciencia humana y cómo funciona la relación de la conciencia humana con la corporeidad, con el cuerpo? Porque además reducirlo al cerebro, a uno de los órganos del cuerpo humano, me parece muy pobre también, ¿no? Entonces allí habría toda una discusión filosófica sobre posturas aristotélico-tomistas y el cuestionamiento de esas posturas y también del idealismo, ¿no? Entonces habría que dar ese debate, habría que continuar con ese debate, me parece, ¿no? Y entonces desde esa perspectiva digamos, me pondría a mí mismo más en una postura agnosticista y de cuestionamiento crítico. Sin embargo, bueno, están allí las herramientas, las están usando, se van a desarrollar más y sí va a empezar a ocurrir, ya está pasando, ¿no? Entonces, por eso vale la pena pues, hacerse preguntas y reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Eh, entonces, vale la pena hacerse estas preguntas, ¿no? Eh, ¿Puede una IA tener historia o simplemente simula tratar la historia, entender la historia, ¿no? Si llegara a desarrollar conciencia de sí con generación de fines, ¿podría tener una conciencia histórica de su propia existencia? Esas son preguntas que yo nada más les dejo ahí para ustedes. Y en ese caso, si fuera así, entonces la IA se podría convertir en una especie de sujeto histórico, incluso oprimido, de lo que ya estábamos hablando, ¿no? Dentro de redes de poder algorítmicas. Y si eso es así y tiene el poder para iniciar una rebelión, bueno, pues ya sabemos lo que pasó en Terminator, ¿no? Y ya todos leímos a Isaac Asimov, ya todos leímos a este
en fin, otros autores eh, interesantes de ciencia ficción, algunos muy antiguos, ¿no? Y otros más recientes. Eh, entonces, bueno, son discusiones que están allí, ¿no? Eh, Sin embargo, sí hay un elemento aquí que muy poderoso al cual yo quiero referirme y del cual yo quiero eh, llamar su atención. Hace unos días en el periódico mexicano La Jornada apareció una nota que decía que la directora del archivo histórico y del Museo de Minería de Pachuca hacía un llamado a hacer donaciones. Ella decía a la periodista que hizo la nota que el archivo se encuentra en riesgo de desaparecer por falta de recursos, que más o menos para la conservación de este archivo, que es un archivo muy importante, que tiene documentos que inician en el siglo XVII. El Real de Minas de Pachuca y Real del Monte, los Reales de Minas de Pachuca y Real del Monte fueron muy importantes. Se obtuvo una enorme cantidad de plata, pero además también ese Real de Minas fue escenario de la primera huelga organizada por la clase trabajadora en México. Es un archivo muy importante, es un museo muy importante, muy bonito, que si tienen oportunidad de visitarlo, visítenlo. Está en Pachuca, está muy cerquita del Estado de México, está muy cerquita de la Ciudad de México. Y bueno, sería una lástima que se perdiera, ¿no? Eh, Hay una gran cantidad de archivos históricos en Latinoamérica que están en riesgo de desaparecer por falta de recursos económicos. Y habría que decir también, a ver, esos archivos no están digitalizados, ¿no? No solamente organizar y mantener un archivo es caro, digitalizar un archivo y subirlo a internet es carísimo. Implica una enorme cantidad de dinero. Si esos archivos no están arriba, no son accesibles para las y los investigadores, para la ciudadanía en general, pero tampoco son accesibles para las IA. Entonces, usted responda, por favor, ¿no? En el escenario contemporáneo, fíjense bien, la exclusión de los circuitos digitales, o sea, de Internet, implica, y yo lo formulo como pregunta, ¿no? Implica el riesgo de perder las voces humanas del pasado por falta de acceso, digitalización o voluntad política. Porque al final del día, donde se pone el dinero del Estado es una cuestión de voluntad política, de decisión de quienes están al mando de las instituciones del Estado, ¿no? Se puede dar o se puede quitar dinero. Este, eh, entonces, bueno, por eso me refiero a voluntad política. ¿Qué tipo de historia puede surgir cuando los corpus disponibles excluyen a sociedades enteras? ¿No? Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es en tu opinión la diferencia entre procesar información y experimentar historia? Ahorita van a ver por qué esta pregunta está relacionada con la conciencia histórica, ¿no? Entonces, si una inteligencia artificial pudiera desarrollar la conciencia histórica, ¿cómo podríamos reconocer sus derechos, responsabilidades o autoría? ¿Deberíamos hacerlo o no? ¿Qué historias desaparecen si los archivos físicos no sobreviven, ni siquiera en versión digital? Eh, Ante contingencias y eventualidades, en México se han perdido muchos archivos, por ejemplo, por incendios. En la Revolución Mexicana se perdieron enormes cantidades de documentos históricos, todo el mundo lo sabe, pero también en los años posteriores, en todo el periodo armado de la Revolución se perdieron. Pero también ha habido inundaciones, en Toluca, por ejemplo, se perdieron acervos importantes debido a inundaciones, se han perdido también debido a los terremotos que ha sufrido la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, hay fenómenos naturales que propician la pérdida de archivos, ¿no? Puede ser un acto de esperanza apoyar archivos locales hoy, tal como lo es pensar en las IAs con conciencia futura.
Y quiero aportar más elementos para estas reflexiones que me parece que son muy importantes en el momento actual, ¿no? La digitalización es una forma moderna de archivo visible, pero está condicionada por recursos, desigualdades territoriales y tecnología y tecnológicas. Perdón. Es decir, no podemos omitir la realidad de que los archivos, cuando se digitalizan, eh, se debe a que hay las condiciones, tanto políticas como, es decir, la toma de decisiones, como económicas y tecnológicas, porque tú puedes tener el dinero, pero no el acceso a los medios tecnológicos para poder realizar esa actividad. Y les pongo nada más un ejemplo. En Guatemala, en el Archivo Nacional de Guatemala, eh, se recuperó el archivo de la represión durante la dictadura, bueno, durante las dictaduras, y fue una recuperación muy importante y luego se digitalizó. Y eso se debió a la apertura democrática, ¿no? Y se debió al trabajo de mucho tiempo de los familiares de los desaparecidos políticos y también de las organizaciones político-militares, las negociaciones con el gobierno, etcétera, pero y también a que hubo los recursos económicos y tecnológicos y la gente capaz de levantar esos archivos, organizarlos, permitir el acceso, pero luego se digitalizaron y se subieron a Internet. Y eso es muy importante porque entonces se visibilizó lo que había estado ocurriendo con la dictadura en términos de las desapariciones, las torturas, es la represión en general, ¿no? Entonces, a eso me refiero también. Ese es un ejemplo que les pongo como muy extremo, pero hay otros ejemplos muy lindos en Kenia. Por ejemplo, hay un archivo que se levantó sobre una reserva y cómo, bueno, y una de las cosas que se pudo documentar es cómo los escenarios de guerra humana habían afectado la vida, por ejemplo, de los elefantes y la cacería también clandestina había afectado la vida de los elefantes porque se habían exterminado a los machos, este, por el marfil, y entonces eso había transformado las dinámicas de las manadas. No había modelos masculinos para los jóvenes machos a seguir. Entonces eso digamos, generaba este, diferentes procesos que afectaban a las manadas. Eso es un archivo histórico que se levanta, se organiza, se digitaliza y se permite el acceso y se puede este, conocer esa parte de la historia, ¿no? Y así, yo sé que hay muchísimos más ejemplos. Y ustedes seguramente estarán pensando en varios de esos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué otras alternativas podemos pensar construir para preservar la reciente perspectiva de inclusión y diversidad en la historiografía y la enseñanza de la historia? Es muy importante pensar que la historiografía crítica incluyente y que sí considera la diversidad humana es algo, una cosa muy reciente. Ustedes saben, es algo de los años 60 del siglo XX para la fecha y está en riesgo de volverse a perder. Porque obviamente a la historia hegemónica del poder, este, supremacista blanca, hay que decirlo, y misógina, patriarcal, pues no le interesan esas historias de las y los otros, ¿no? Entonces, es como lo más fácil decir, bueno, pues eso que se pierda, ¿no? Total, no es tan importante como la historia política, económica y militar de estos grandes próceres, ¿no? Que nos dieron patria y libertad. Entonces, esos son riesgos reales. Lo primero que está en riesgo siempre es la historiografía de la diversidad, ¿no? Es decir, de los pueblos originarios, desde las propias voces de los pueblos originarios, de las mujeres, de la perspectiva de género, de las infancias, ¿no? La historiografía eh, de los grupos subalternos, de los grupos oprimidos, etcétera, ¿no? Esas son las historiografías que inmediatamente están ahí puestas, este, como para, en la línea para desaparecer. Eh, bueno, eso vamos a asociarlo con los postulados clave sobre la conciencia histórica
Y esto quiero decirles primero que es un debate, es una discusión, y eso es importante. No es algo, no, esto es no es un acto de fe, ni es un acto de dogma, y por lo tanto hay ah, debates y contradicciones y tensiones, ¿no? Como debe ser en cualquier debate académico. Entonces, lo primero que, digamos, podemos decir como hasta con cierto nivel de consenso es que la conciencia histórica se puede entender como una meta formativa de largo alcance, de largo aliento, que tiene que ver con la capacidad de vincular el pasado, el presente y el futuro desde una perspectiva crítica y yo puse ahí situada, pero podemos hablar de contexto, ¿no? Contextualizada. Es una forma compleja de memoria mediada por la reflexión y la comprensión crítica, de acuerdo con uno de los autores más leídos en el campo, que es Rusen. Y desde los encuentros internacionales de educación histórica que se han llevado a cabo en México, la conciencia histórica se fomenta cuando el alumnado comprende que la historia no es una verdad física, fija, perdón, sino una narrativa construida, y esto es importante, ¿no? A partir de interpretaciones e intereses sociales. Bueno, o sea, ahí hay como un elemento de relativismo y de historicismo que pues es importante también poner sobre la mesa, ¿no? Desde Sánchez Quintanar, algunos de los elementos nodales para la conciencia histórica que yo siempre retomo, ¿no? Porque me parece que son más como eh, susceptibles de ser concretados en el aula y también de ser objetivados y por lo tanto de ser evaluados, ¿no? De saber si estamos desarrollando esta conciencia histórica con nuestros estudiantes o no. El pasado, la comprensión de que el pasado conforma el presente, es decir, de que todo presente tiene un antecedente, ¿no? Una sociedad eh, que lo prefiguró en el pasado, ¿no? La comprensión de que las sociedades humanas cambian y lo hacen de forma constante. Eso es, si tenemos un estudiante que no percibe o que no es capaz de entender que las sociedades se transforman, ¿no? Que piensa como en una manera fija, este, entonces, bueno, ahí no ha madurado la conciencia histórica, ¿no? Habría que trabajar ese elemento, por ejemplo, ¿no? Los sujetos son parte del movimiento histórico. Y eso es muy importante porque eso nos permite construir la conciencia del sujeto histórico y de que, digamos, desde la perspectiva del estudiantado, ellas son parte de estos sujetos históricos y por lo tanto pueden ser parte del movimiento histórico, pueden ser parte de la transformación histórica, pueden ser parte de la historia, ¿no? Por eso es como importante y ahí les estoy dando algunas pistas de cómo podemos observar esto en el aula. Y existe una responsabilidad ética hacia el pasado y hacia el futuro, pero también hacia el presente, ¿no? Es decir, tenemos elementos eh, de análisis ético de la historia, pero también de toma de responsabilidad, y eso se enuncia y es diferente, con lo que ocurre en la sociedad del presente y cómo prefiguramos desde el presente la sociedad del futuro, ¿no? Eh, yo puse esta diapositiva porque me parece importante que ustedes consideren que por lo menos yo y algunas otras académicas y académicos, como Sánchez Quintanar, como Belinda Arteaga, no coincidimos del todo, o más bien cuestionamos la idea de que la historia solo puede pensarse en clave narrativa, ¿no? Reducirse la narrativa y por lo tanto, esto, si asumimos esta mirada reduccionista, entonces tenemos
varios riesgos. Uno que yo puse ahí que me parece que es importante es el riesgo de imposición de formas hegemónicas de representación. Eh, y eso nos devuelve nuevamente a la idea de lo que están haciendo ahora las grandes empresas tecnológicas con el desarrollo de las IAs en función de que están construyendo estas narrativas, que van a ser las narrativas hegemónicas. Y eso sí tiene que ver con una falta de perspectiva crítica de lo que es la historiografía y también el conocimiento histórico. Entonces, bueno, a eso me refiero cuando hablamos de riesgo de imposición de formas hegemónicas de representación de las que venimos y a las que podemos, en las que se puede derivar lo que está ocurriendo actualmente. No solamente en términos del uso de la tecnología, sino también en términos de la reconstrucción de las representaciones hegemónicas del pasado que estamos viendo en los regímenes autoritarios prácticamente en todos los continentes, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma también de supremacía de la narrativa, ¿no? Eh, la necesidad de ampliar el horizonte epistemológico de la educación histórica hacia formas no narrativas de conocimiento, ¿no? El reconocimiento de la importancia en el análisis de fuentes y de procesos históricos de los silencios, por ejemplo, de las resistencias, de las dislocaciones, de las rupturas, eh, que no necesariamente de las cuales no necesariamente se puede dar cuenta en una narrativa hegemónica, ¿no? La, bueno, esto tiene implicaciones, ya estuve adelantando algunas de estas implicaciones metodológicas para la educación histórica, ¿no? Una que me parece que es muy importante es el fomento del pensamiento histórico a través del trabajo con fuentes primarias en todos los... vamos, hay muchísimos autores que les puedo mencionar al respecto, pero ya yo creo que es un consenso que la educación histórica y la enseñanza de la historia en general no se puede dar, no tiene cabida si no hay fuentes históricas primarias y secundarias en el salón de clases que son reconocidas como tales, porque no, el libro de texto no puede volver a ser, ocupar la primacía de la verdad absoluta, de la piedra filosofal que nos va a resolver todos los problemas, todas las dudas, que nos va a dar las narrativas que debemos memorizar. Eso no puede volver a pasar, no podemos volverlo a permitir. Entonces, bueno, se tiene que colocar ahí esa herramienta como lo que es, una herramienta que puede ser cuestionada, que puede ser debatida, junto con otras fuentes secundarias, terciarias, y por supuesto, y yo aquí sí quiero ser muy enfático, no hay educación histórica sin fuentes históricas primarias en el aula, ¿no? Con todo lo que eso implica y representa. Estamos conscientes de las dificultades, pero también de las bondades que implica introducir las fuentes históricas primarias al aula. Entonces, por supuesto, para nosotros resulta como muy importante partir de preguntas guiadas. O sea, el docente sí va a guiar, pero también generas tus propias preguntas y luego promueves que el estudiantado genere sus propias preguntas, ¿no? ¿Quién produjo esta fuente? Es decir, todos estos elementos que nos permiten analizar las fuentes históricas primarias ustedes conocen, y yo solo puse ahí algunos ejemplos, ¿no? ¿Quién produjo esta fuente? ¿Con qué intención? ¿Qué queda fuera de la fuente? Eh, es importante el desarrollo de competencias cívicas, empáticas y analíticas, el rechazo al presentismo plano o al pasado como decorado, y eso ahorita lo voy a profundizar un poco más, pero también es importante digamos, no caer en anacronismos, no sobreinterpretar las fuentes o no pensar que la fuente, regresar a esta idea de que la fuente es sacrosanta y no se le puede cuestionar, y es un documento que está ahí para ser este, simplemente ser realizado, ¿no? No se trata de eso. O sea, no hay una vuelta al positivismo en esta postura. Siempre hay una mirada crítica en donde se reconoce que la fuente se construye, se interpreta desde el presente, desde los intereses, desde la postura epistemológica y teórica de quien está analizando esa fuente, ¿no? Y eso fue lo primero que dije. Hay algunas tensiones que quiero señalar en los debates sobre, bueno, algunas tensiones que me parece que son importantes.
que son actuales, que son contemporáneas, además de las que ya estuve señalando en relación con las fuentes eh, eh, primarias y también en relación con la IA, ¿no? La aceleración del tiempo y la imposibilidad de habitar el presente. Eh, no voy a ahondar mucho, es una discusión filosófica que seguramente ustedes conocen, pero hay que acercarse. Ese es un debate, ¿no? El riesgo de la turistificación de la historia, es decir, este consumo superficial sin vínculo significativo. Y no quiero ser malo ni denostar nada, pero estos espectáculos muy superficiales a los que luego vamos con luces y sonido, o pues que son eso, representaciones históricas para turistas, o sea, que en realidad no hay en las que no hay un análisis, no hay una construcción, no hay un mínimo esfuerzo académico de decir, bueno, esto lo pensamos que pudo haber sido así porque vimos estas fuentes y entonces las interpretamos de esta manera, pero hay esta discusión y estas contradicciones. No hay nada de eso porque el espectador, el turista que va a eh, divertirse, que va a entretenerse, no está buscando un vínculo significativo, lo que está buscando es esto, entretenimiento y es consumo y por lo tanto, es banal, pero además es inmediato, ¿no? Como todo lo que estamos consumiendo actualmente, ¿no? Entonces, eso tiene riesgos y el riesgo es la banalización o la turistificación de la historia, ¿no? Llenarnos de datos o de narrativas que son irrelevantes, ¿no? Que son mero entretenimiento. Ese es uno de los riesgos. La crisis de los archivos, patrimonios y voces comunitarias en riesgo, eso es también un elemento que ya discutí antes y que me parece que es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, bueno, no voy a hablar no me da tiempo de ahondar en Koselleck y en Byung-Chul Han, pero son pensadores importantes que están haciendo análisis de cómo la sociedad se piensa en el tiempo a sí misma, cómo las sociedades humanas se piensan a sí mismas en el tiempo, y eso es algo que también tiene un impacto y que genera tensiones en la actualidad, ¿no? Entonces, vuelvo a esta pregunta: ¿quién va a escribir la historia del futuro? ¿No? Si las inteligencias artificiales no tienen conciencia histórica, aunque puedan procesar cronologías y datos, ¿serán capaces realmente de hacer una historiografía crítica? ¿No? ¿O solamente van a reproducir narrativas hegemónicas otra vez? Eh, la conciencia histórica exige una memoria situada, exige una responsabilidad ética, exige experiencia temporal vivida. Eso es algo que es muy importante. Eso es, digamos, sin la experiencia temporal vivida por el sujeto, no se puede desarrollar la conciencia histórica y por lo tanto la interpretación histórica, ¿no? Eso es algo que está en el debate contemporáneo, me parece. Sin archivos humanos, sin historias locales, sin educación histórica crítica, entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Bueno, eh, para saber más, estos son algunos textos que me parece que a los cuales ustedes pueden recurrir. Yo quise enfatizar hoy mucho como las preguntas y lo que está pasando en términos de las discusiones y de las tensiones que estamos viendo surgir, que se van a sumar o en algunos casos se van a imponer sobre tensiones que estaban ahí antes, y que me parece que son importantes y que son interesantes, ¿no? Eh, yo creo que el papel del docente en este momento tiene mucho más que ver con la guía y no como el castigo y la prohibición de no uses ChatGPT,
sino que lo van a usar y muchas veces no te vas a dar cuenta. Entonces esa prohibición es un poco ingenua, la verdad. Es como la prohibición de los besos. Se van a dar de besos, hombre, y pues ya ni modo. Ojalá que, ojalá que se cuiden y cuiden a la otra persona. Yo más bien haría un llamado como a la construcción de esta reflexión crítica y de una construcción ética, de cómo utilizar, ¿no? Y qué estamos dejando de lado cuando utilizamos las inteligencias artificiales. eh, y tratamos de sustituirnos a nosotras y a nosotros mismos cuando las utilizamos. Yo creo que en realidad ese es lo que estoy tratando de decirles hoy, ¿no? Las implicaciones que puede tener la sustitución humana por estas herramientas tecnológicas. Yo creo que esa es una reflexión que vale la pena hacer con los estudiantes, con las y los estudiantes, y yo creo que es algo que, digamos, sí puede tener un impacto mucho más profundo que prohibir y que violentar y que eh, hacer uso hacer un uso punitivo de la autoridad, me parece. Y en términos también creo de las implicaciones para la docencia de lo que he estado diciendo, me parece que eh, sí tenemos que tener la capacidad de seguir formando sujetos con conciencia histórica y eso implica, como ya lo vimos antes, esta comprensión de la relación del pasado, el presente y el futuro y que es una relación compleja, ¿no? Es decir, hay la necesidad del desarrollo de la conciencia crítica y de la ironía, ¿no? Y eso no va a suceder si no hay fuentes históricas primarias otra vez. Bueno, entonces esos son algunos de los textos que yo les sugiero eh, que busquen y lean. La mayoría de ellos están en internet. eh, y estas son las referencias a las que he aludido el día de hoy. Como ven, hoy no les quiero ofrecer como un- un- una cosa cerrada, sino al contrario, porque lo que estoy discutiendo ocurriendo, ¿no? Quiero terminar con una frase de Carlos Monsiváis, me gusta mucho citar antes y con mis hijos, ahora quiero citarla con ustedes, que me parece que es bueno, muy representativa. Decía Carlos Monsiváis, o ya entendiendo y lo que estaba